Saludos colegas, en esta oportunidad voy a resolver un problema de tuberías en serie, de mecánica de los fluidos, y vamos a aprender cómo se puede determinar el caudal que pasa por una tubería cuando se consta solamente de las presiones en dos puntos. Si sabemos en una tubería en serie en el que no tiene ni entrada ni salida en ningún punto, debemos de conocer que se rige por básicamente dos leyes, dos ecuaciones. Una es la ecuación de continuidad y la otra es la ecuación de la energía. Vamos a poner como ejemplo una tubería simple en el que tiene, vamos a asumir que dos puntos, un punto 1 y un punto 2 que hemos elegido, y en estos dos puntos conocemos la presión. La presión se puede colocar en muchas unidades. Una manera es en metros de columna de agua. Y si la colocamos en metros de columna de agua, estamos diciendo, por ejemplo, que esta presión vale 5 metros. Pero esos 5 metros son equivalentes a una presión en pascales dividido entre el peso específico del fluido que estemos hablando. Entonces normalmente se simboliza en presión sobre peso específico. Asumiendo que en este punto 1 tenemos una presión sobre peso específico de 10 metros y en este punto 2 tenemos una presión sobre peso específico de, vamos a asumir que se pierden unos 2 metros de energía en el camino. Entonces tenemos una presión de 8 metros. Y sabemos también que la longitud de la tubería es de unos 10 metros. Vamos a ponerlo de la manera más simple posible. Si conocemos estos parámetros y sabemos que el flujo del agua viene de este lado a este lado, lo que nos están pidiendo es saber cuál es el caudal que pasa por esa tubería, sabiendo estos parámetros que están aquí. Tenemos una presión en un punto, una presión al final y tenemos una longitud. Adicionalmente a esto nos dan otros parámetros como por ejemplo, como es agua, sabemos que el peso específico del agua es 9.81 kilonewton por metro cúbico y sabemos que también tiene una viscosidad que ronda, dependiendo de la temperatura, pero ronda en el 1 por 10 a las menos 6 metros cuadrados por segundo. Eso es viscosidad cinemática. Esto lo vamos a utilizar más adelante para confirmar que el valor que tenemos es correcto. Y también sabemos que el material es de cobre, por ende tiene una rugosidad de 4.6 por 10 a la menos 5 metros. Sabiendo estos parámetros que están aquí y teniendo estos que ya he mencionado anteriormente, vamos entonces a calcular cuál es el caudal que está pasando por esa tubería. Para calcular el caudal necesitamos la velocidad. ¿Por qué? Porque el caudal es igual a la velocidad por el área. Y el área la conocemos. Bueno, no he mencionado también que otro dato que tenemos es que el diámetro de esta tubería es de 2 pulgadas. Entonces, si tenemos el diámetro de 2 pulgadas, sabemos entonces cuánto es el área de sección transversal. La velocidad no la conocemos y el caudal tampoco. Esto es lo que se llama en algunos libros sistema en serie tipo 2. Es un sistema en el que tengo como incógnita el caudal y la velocidad. Bien, ¿cómo entonces procedo a resolverlo? Necesito saber dos cosas. Primero, que hay continuidad de flujo, lo que significa que el caudal en el punto 1 es igual al caudal en el punto 2. Y también tengo que saber que la energía en el punto 1 es igual a la energía en el punto 2. Más unas pérdidas que suceden en el camino, que la denominaremos H sub F. Sabiendo estas dos ecuaciones, entonces podemos también proceder a determinar todo lo que tenemos aquí. La ecuación de la energía 1, vamos a llamarle la energía que está en este punto, se compone de tres componentes. Una es la energía por presión, simplemente la presión que tenemos aquí. Otra es la energía por velocidad, denominada energía cinética, y se denomina velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Eso viene de dividir entre el peso específico la energía cinética que conocemos, que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Si asumimos que la masa es volumen, pues entonces nos va a quedar esta ecuación. Un medio de la velocidad. Ok, y no cortemos eso. Eso no va.
Y por último también necesitamos entonces la altura a la que se encuentra la tubería. ¿Qué quiere decir esto? Que si esta energía es igual a la otra energía, la energía en el punto 1 y la energía en el punto 2 son iguales, y sabemos que la presión en el punto 1 es 10 metros, la velocidad en el punto 1 no la conozco porque la tengo como incógnita, pero la altura en el punto 1 no la conozco, pero es igual a la del punto 2. Y si yo igualo esas dos ecuaciones, entonces básicamente se me eliminaría. No importa si es 50 metros, si al otro lado también es 50 metros, pues se puede considerar que ambas son 0. Bien, habiendo dicho eso, la energía en el punto 1 igual a la energía en el punto 2, yo puedo escribirlo como 10 metros más, eso es energía en el punto 1, la velocidad en el punto 1 al cuadrado sobre 2 de la gravedad, más la altura, que podemos decir que es 0, igual a 8 metros, que es la del punto 2, más la velocidad 2 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, más 0, es la altura en el segundo punto, más las pérdidas en el camino. Entonces, ya esto yo sé que me va a quedar como quiera con tres incógnitas, H sub f, B sub 2 y B sub 1, lo vamos a dejar ahí temporalmente. Ahora, H sub f, ¿qué significa H sub f? H sub f son las pérdidas por longitud. En este caso no vamos a hablar de pérdidas menores, vamos a ignorar pérdidas por piezas especiales porque no tenemos ninguna. Solamente vamos a hablar por pérdidas por longitud. Y en la metodología de Darcy-Weisbach, que es la que voy a explicar en este ejemplo, H sub f es igual a factor f por la longitud entre el diámetro por la energía cinética. ¿Verdad? Entonces el factor f es un factor que depende del número de Reynolds y depende de la rugosidad relativa. Estos dos valores, número de Reynolds y rugosidad relativa, se necesitan para confirmar que el ejercicio está correcto. Ya veremos por qué. Mientras tanto vamos a dejar f como una incógnita. Bien, entonces sabiendo que L vale 10 metros, el diámetro es 2 pulgadas, que llevándolo a metros se multiplicaría por 0.0254 metros que tiene cada pulgada. ¿Verdad? Y la velocidad al cuadrado sigue siendo una incógnita en esa tubería. Aquí no tengo que poner velocidad 1 ni 2 porque estamos hablando de la misma velocidad. Eso es muy importante. La velocidad 1 y la velocidad 2, como es el mismo diámetro, pues son iguales. Al ser iguales también se eliminarían. Lo que significa que H sub f sería igual a 10 menos 8, que es 2 metros. Esa parte hay que tenerla clara. 2 metros entonces, sabiendo que 10 metros entre 0.0254, entre 2 entre G, vamos a ver, 10 entre 2 entre 0.0254, entre 2 entre 9.81, me da 10.03, vamos a asumir que es 10 y punto. Entonces H sub f es igual a 10 por f por b cuadrado. Básicamente yo reduje todo esto que está aquí y lo puse en un solo número, es 10. Muy bien, entonces ya sabiendo que es 10 fb cuadrado y sabiendo que la diferencia, es decir, que las pérdidas en el camino son 2 metros, entonces yo puedo decir que 2 metros es igual a 10 fb cuadrado. Muy bien, entonces ahora ¿qué hago? Tengo dos incógnitas. Bueno, lo que se hace es que se asume el f. ¿Por qué se asume? Porque la manera de calcular el f depende de la velocidad. Es una ecuación empírica. Entonces es imposible o exageradamente difícil calcular el f con estos factores. La manera más sencilla es simplemente asumir el f. Yo asumo, claro, y luego confirmarlo. Yo asumo que f es igual a 0.02. Si yo asumo que f es igual a 0.02, entonces 2 es igual a 10 por 0.02 por la velocidad al cuadrado. Entonces la velocidad va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 entre 10 por 0.02. Que si tomo la calculadora, digo 2 entre 10 entre 0.02 me da 10 y la raíz de 10 es 3.16. La velocidad es igual a 3.16 metros por segundo. Calcularlo de nuevo por si acaso. 2 entre 10 entre 0.02
Muy bien, es 10 y la raíz de 10, 3.16. Muy bien. Entonces ya yo tengo como resultado que la velocidad es 3.16. Entonces ya tengo que proceder y coger esta velocidad y multiplicarla por el área para determinar el caudal. Pues no, porque no estoy seguro si esa es la velocidad correcta. Entonces, ¿cómo confirmo que esa es la velocidad correcta? Bueno, yo tendría ahora que utilizar esta velocidad para determinar los factores de lo que depende f, para calcular f. Vamos a arrastrar un poco esto. Bien. Entonces, si la velocidad es preliminarmente 3.16 metros por segundo y f es igual a 0.25 sobre el logaritmo de 1 sobre 3.7 d sobre e, que es la velocidad relativa, más 5.74 sobre el número de Reynolds a la 0.9. Todo eso elevado al cuadrado. Entonces, ahora yo puedo, d sobre e es 2 pulgadas por 0.0254 metros por pulgada sobre la rugosidad que ya yo había dicho que es 4.6 por 10 a la menos 5 metros. Buscando la calculadora. Entonces tenemos 2 por 0.0254 entre 4.6 entre 10 a la menos 5, que es lo mismo que por 10 a la menos 5 que por 10 a la 5, perdón, que por 10 a la 5 son 5 ceros. Eso da 1100. Entonces eso es igual a 1100 aproximadamente. Y el número de Reynolds es igual a velocidad por el diámetro entre la viscosidad. Que precisamente por eso es que no se puede calcular el F si no conocemos la velocidad, porque depende de la velocidad. Y está en una ecuación sumamente compleja. Entonces eso es igual a 3.16 por el diámetro, 0.0254, sobre la viscosidad que es 1 por 10 a la menos 6. Entonces cuadrado por segundo. Entonces calculamos 3.16 por 2 por 0.0254 entre, bueno, eso es lo mismo que por un 1 con 6 ceros, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos 160.000 aproximadamente. Eso sería 1 entre 3.7 entre 1100. Eso daría de este lado 0.25 sobre logaritmo de 2 ¿cuánto? 457 por 10 a la menos 4 más 5.74 entre, vamos a abrir un paréntesis aquí para poner los 160.000 que da el Reynolds y elevarlo a la 0.9. Cierro el paréntesis. Eso da 1.189 por 10 a la menos 4. Cierro este al cuadrado. Muy bien. Entonces, vamos a borrar estas dos cositas aquí, simplemente para que esté un poquito más organizado. Ok, entonces todo esto da, volvemos a la calculadora, sería 1.189 más 2.457. Todo eso por 10 a la menos 4. Sabemos que entre 10 con 4 ceros. Todo eso le saco el logaritmo y lo elevo al cuadrado. Entonces eso da 0.25 entre 1182.
0.21, 0.021. Esto me da el F. Y yo había asumido que daba 0.02. 0, ¿verdad? Entonces están a una centésima, una milésima de diferencia. Lo que los hace lo suficientemente cerca como para decir, sí, la velocidad es esta. Sin embargo, si diera diferente o si se quiere dar con el valor exacto, entonces tendríamos que asumir nuevamente. Este F ahora, en vez de tomar el 0.020, tomar el 0.021 y volver a calcular cuánto vale la velocidad en esa ecuación. Entonces volvemos a calcular la velocidad y la comparamos. Si todo ese proceso lo iteramos múltiples veces hasta que los dos F nos den iguales, el calculado con el asumido. Y esa es la manera en la que se puede determinar cuál es la velocidad correcta. Asumiendo que esta es la velocidad correcta, entonces podemos proceder a calcular el caudal, el cual es igual a la velocidad por el área, es igual a 3.16 por pi por el diámetro al cuadrado sobre 4, donde el diámetro es 2 pulgadas. Entonces podemos decir 3.16 por pi por el diámetro, que es 2 por 0.0254 al cuadrado sobre 4. Vamos a la calculadora nuevamente. Decimos 2 por 0.0254. Todo eso lo elevo al cuadrado entre 4 por pi, que es 3.1415 y un viaje de cosa más, por 3.16. 0.0064, que si lo multiplicamos por 1000 para llevarlo a litros por segundo, tenemos que el caudal es 6.4 litros por segundo, o la unidad que usted quiera poner, porque puede poner también el 0.0064, estaría correcto igual. Y así calculamos el caudal que pasa por una tubería en serie, conociendo la diferencia de presión y otros parámetros más.